Hola, mi nombre es Michelle Barrios. Hablaré sobre el tema de exposición del grupo número 9 de la materia procesal laboral que le correspondió los conflictos jurídicos sobre reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado. Primero hay que tener en cuenta que es un conflicto jurídico. Bueno, es una controversia que se origina en la aplicación o interpretación de una norma preexistente. Y pues naturalmente debe ser decidido por una autoridad competente, como es el caso de los jueces laborales. Como segundo aspecto, ¿qué es un contrato de servicios personales de carácter privado? Bueno, se caracteriza por un acuerdo de voluntades en donde de forma independiente y autónoma, pues una persona que se lo denomina contratista se obliga a realizar o a ejecutar una actividad determinada, de acuerdo pues, con ese objeto mismo de ese contrato, a favor de otra pues que se le denomina contratante. Hay que resaltar un aspecto muy importante de este contrato, es que esa retribución económica se lo denomina honorarios. Hay unas características propias de este contrato de prestación de servicios de carácter privado. Primero, su naturaleza conlleva un contenido de carácter civil o comercial. Segundo, el contrato de prestación de servicios de carácter privado por parte de personas naturales. Tercera característica, la ejecución de esa actividad existe una libertad amplia y suficiente por parte del contratista para que efectúe la actividad contratada. Cuarta característica, las partes libremente pueden pactar cuánto tiempo ha de durar ese contrato de servicios. Y quinto, el pago es una remuneración que se le denomina honorarios. Hay que hacer una distinción entre un contrato de trabajo y este contrato de servicios. Bueno, se dice que no es un contrato de servicios aquel que el contratista queda obligado a cumplir un horario, queda sometido a la continuada subordinación y debe rendir cuentas de manera permanente. No hablamos de trabajador, sino de contratista. Y respecto a los derechos que el contratista tiene, es el pago de sus honorarios. Se deja muy claro que el contrato de servicios no se da como de manera normal, se da esos aspectos en un contrato de trabajo, como lo son el pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos, ni tampoco las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué es el pago de honorarios? ¿Qué es un honorario? Bueno, un honorario es el pago o retribución económica que se efectúa a quien realiza de forma independiente una labor para una empresa o una persona. Se le denomina puesto quien realiza esa función no mantiene una relación laboral normal con esa empresa o con una persona a quien presta ese servicio, en vista que sus servicios son requeridos de manera eventual, es decir, durante ciertas ocasiones. Así que esa persona que presta el servicio no se considera como un empleado y por tanto no configuran en la nómina. Estos aspectos, estas definiciones hay que tenerlas en cuenta para desarrollar lo que es el conflicto jurídico sobre reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado. Muy buenos días, mi nombre es Lice Bornachera. Yo les voy a hablar de la jurisdicción en este conflicto jurídico. La jurisdicción competente es la ordinaria laboral, así lo establece en su artículo 2 del Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social, el cual fue modificado por la Ley 712 del 2001. Entonces, en este artículo 2, numeral 6, dice que cuando los conflictos jurídicos sean originados por el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive, el juez competente será el juez laboral. Y se preguntarán, ¿qué relevancia tiene esto? Pues estamos viendo procesal laboral, entonces obviamente va a ser, y estamos analizando el artículo 2 de las competencias, entonces obviamente va a ser el juez laboral. Es que aquí hay que analizar una cosa, que aquí estamos hablando en este numeral 6 de una remuneración por servicios personales de carácter privado.
Cuando habla de un servicio personal de carácter privado, hace referencia a un contrato de prestación personal del servicio, que estos contratos pueden ser civiles o comerciales. Entonces, se preguntarán, entonces ¿por qué no se rige por la ley, por la jurisdicción ordinaria civil? Pues en este caso, en el artículo 2, numeral 6, establece que de manera específica, cuando sea de reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones en este contrato de prestación personal de servicio, el juez competente será el laboral. Cuando sea de reconocimiento y pago de honorarios o remuneración, el juez competente será el laboral. Y de este numeral 6 se puede sacar esto, que el del conflicto jurídico se genera cuando el contratante no le paga al contratista sus honorarios, por eso se genera este conflicto jurídico. Leyéndolo se puede resaltar esto, pero la Corte da otras determinaciones. Pero primero pongamos un ejemplo. Se contrata a un maestro de obra para que haga un camino donde el camino es con placas y grama. Él dice que por cada placa cobra 20.000 pesos, un ejemplo. Y mide el terreno y dice que ese camino se gasta 80 placas, entonces establece que por eso le tienen que pagar 1.600.000. Él cumple con el objeto de su contrato, que es simplemente elaborar sus 80 placas. Y el contratante no le paga sus honorarios, que es la remuneración por la labor, por el cumplimiento de ese objeto del contrato. Que ese objeto de contrato en este caso sería hacer las 80 placas. Y el contratante pagarle por eso que él hizo. Y se podría decir que por esto se genera ese conflicto, leyendo la norma. Pero la ley, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 475-66 del 9 de mayo del 2018, dice que cuando sucede en el contrato que se generan honorarios, también un contrato se pueden plantear unas cláusulas de incumplimiento, multas o cláusulas penales. Entonces, cuando hablamos de cláusulas penales o multas, el juez competente también será el juez laboral. Se amplía este concepto de remuneración. Ya no solamente va a ser esa remuneración referente al pago que se le hace por cumplir ese objeto del contrato, sino que también se tiene como estas cláusulas penales o multas que se establecen en un contrato en el caso de que haya incumplimiento. El juez laboral también será el competente de ver este caso. Entonces, ¿quiénes pueden hacer la reclamación de honorarios ante la jurisdicción laboral? Estas pueden ser las personas naturales, las jurídicas no, porque en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, cuando habla de servicios personales de carácter privado, está haciendo referencia a las personas naturales. Lo dicho anteriormente se puede evidenciar de mejor manera con este ejemplo, que es el acta número 312 del 12 de julio del 2010, donde el asunto a tratar aquí era un conflicto de competencia. Una persona jurídica quería hacer un cobro por la prestación de un servicio y presenta la demanda contra una persona jurídica contra otra persona jurídica,
y presenta la demanda ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, el cual se declara incompetente citando el artículo 2, numeral 6, donde establece que en los asuntos que sean por reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones de servicios personales de carácter privado, el juez competente será el laboral. Se remite el caso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, donde se declara incompetente por una cláusula comisoria. Entonces, aquí vemos la jurisdicción ordinaria tanto en materia laboral como en materia civil. Y el tribunal dice lo siguiente, que cuando el artículo 2 está en el numeral 6, está hablando de servicios personales de carácter privado, está haciendo referencia a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Por ende, el juez competente para conocer este asunto será el juez civil. Y dice de manera específica lo siguiente, de manera clara, que me parece fundamental para entender este conflicto jurídico. Establece lo siguiente. Lo primero que debe de mirarse es que el contrato objeto de litigio sea de aquellos que se implique una prestación de un servicio personal. Entonces, primero debe haber una prestación de un servicio personal y su correspondiente contraprestación, advirtiendo que, al hablarse de un servicio personal, se entiende que quien reclama el reconocimiento y pago de honorarios sea efectivamente la persona que presentó directamente los servicios, con lo cual queda descartada la prestación de dicho servicio a través de una tercera persona. Por eso, por regla general, el demandante debe ser una persona natural y no una persona jurídica, ante la imposibilidad que la persona jurídica, pueda presentar un servicio personal. Entonces, cuando nos encontramos con este conflicto jurídico, debemos identificar estos tres aspectos. Primero, que sea se trate de una prestación de un servicio personal, que esta prestación se dé por una persona natural y que obviamente el asunto a tratar sea por un reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones para que sea la jurisdicción ordinaria laboral la competente. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Fabio Solano. El día de hoy quisiera traer a colación la sentencia SL 2385 del año 2018, ya que considero que esta encaja de manera perfecta en relación al conflicto jurídico que le correspondió a mi equipo y a mí, el cual es sobre el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, en donde en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia decide sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Jorge Alberto Bernal Contreras, el cual va en contra de la decisión proferida por el Tribunal Superior dentro del proceso ordinario laboral que se adelanta en contra de la Sociedad Médicos Asociados S.A. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto con relación a los hechos de la sentencia, el señor Jorge Alberto Bernal manifiesta que sostuvo o mantuvo un contrato de prestación de servicios con la Sociedad Médicos Asociados S.A., en donde se encargaba de de la asesoría jurídica integral de esta. Todo esto para poder obtener el reconocimiento y pago de un saldo que le adeudaba una entidad
a esta sociedad Médicos Asociados S.A. Esta entidad era Cajanal EPS. Entonces, como lo dije anteriormente, este se encargaba de brindarle esa asesoría jurídica y representación legal a la sociedad, en donde en distintas ocasiones digamos que participaba de ciertas reuniones con la entidad Cajonal EPS para poder llegar a algún acuerdo de pago, entre otras cosas. Además, también la sociedad le brindó al señor Bernal el poder para poder presentar solicitud de conciliación. Logró que Cajanal EPS reconociera que se le adeudaba a Médicos Asociados S.A. la suma de 5.863 millones de pesos. Entonces, debido a todo esto, consecuencia de todo esto, el señor Bernal solicita que a la parte demandada se les sea condenada a pagar a título de multa el valor de los honorarios estipulados y pactados en el literal de la cláusula cuarta del contrato expuesto. A lo cual todo esto corresponde al 6% del total de la suma recaudada en Cajanal. Entonces, además de esto, menos 20 millones que son cancelados por concepto de anticipo. Entonces aquí se le incrementa todo este tipo de intereses moratorios bancarios o indexación sobre honorarios, costas, etc. Entonces este se basaba como en esas cláusulas penales para solicitar todo esto y manifestaba que tenía el derecho al pago total de esos honorarios. En respuesta de la demanda, la parte demandada se negó que el señor Bernal fuera el actor encargado de depurar aquellas cuentas de la entidad Cajanal EPS, ya que éste aclara que esta labor se le fue asignada a la señora María Margarita Castilla, que es aquella jefa del Departamento de Crédito y Cobranza de Médicos Asociados S.A. Entonces, por otra parte, como era de esperarse, este se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra y en su defensa este formuló las excepciones de falta de causa legítima para la demanda, inexistencia de la obligación, inexistencia del contrato de trabajo e inexistencia de la relación laboral. Entonces, en sentencia de primera instancia, que ya esta le corresponde al juzgado laboral del circuito, esta condenó a la Sociedad Médicos Asociados S.A. a pagarle al señor Jorge Alberto Bernal por concepto de multa la suma de 351.798.581 pesos. Y además de esto pasó a establecer la existencia del contrato de prestación de servicios que suscribieron ambas partes. Ya en la sentencia o en la decisión de segunda instancia, que claramente la decisión anterior fue apelada por la parte demandada, ya esta le corresponde a la sala laboral del Tribunal Superior, que en este caso es del Distrito Judicial de Bogotá, ya que la sentencia se lleva a cabo allá. En esta, el tribunal pide revocar la sentencia apelada, quiere decir la sentencia anterior, y se declara que, reconoce que sí, entre las partes se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales, pero por término o por concepto de asesorías jurídicas el día 2 de mayo del 2000. Entonces pide revocar la sentencia apelada. Por lo que la parte demandante, claramente insatisfecha con dicha decisión y debido también a la cuantía del proceso, tenía la capacidad de presentar un recurso de casación y fue lo que hizo. Interpuso este recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior. Al decir que casa, quiere decir que revoca la sentencia emitida por este tribunal y reconoce todos aquellos
hechos y pretensiones que se llevaron a cabo en la primera instancia. Entonces, de manera general, de esto es lo que hace referencia esta sentencia que quise traer a colación, la sentencia SL 2385, emitida el año 2018, en donde podemos evidenciar que sí encaja de manera perfecta este conflicto jurídico que se nos fue asignado. Entonces, eso fue toda mi intervención. Espero que haya sido de mucha ayuda y cualquier duda pueden revisar dicha sentencia. Hola, buenos días. Habla Marley Manjarres Rodríguez. En este momento quiero pues concluir esta exposición hablando sobre que para poder finalizar este tema pues tenemos que comenzar hablando de lo que es una distinción entre jurisdicción y competencia, pues ya estos son dos temas muy importantes para abarcar el tema de los conflictos jurídicos. Bueno, ahora bien, jurisdicción es la facultad del Estado para administrar justicia, pero de manera general o en determinada materia. Y la competencia es aquella facultad otorgada a todos aquellos jueces, magistrados o administradores de justicia para conocer los conflictos jurídicos teniendo en cuenta su distribución, la naturaleza, la cuantía del proceso, la calidad de las partes, la jerarquía de los funcionarios, el lugar o el territorio en donde debe adelantarse el proceso y la acumulación de pretensiones. Partiendo de que ya sabemos estas dos definiciones, de estas dos herramientas que es muy importante en este tema, cabe traer también a colación que la competencia que se encuentra descrita en el artículo 2 del Código Procesal habla sobre la competencia general que faculta a los jueces laborales frente a este tema, ya que frente a estos temas puede versar un conflicto jurídico. ¿Pero qué es un conflicto jurídico? Un conflicto jurídico es aquel que surge con motivo de la aplicación o interpretación de una norma legal, contractual o convencional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la parte que lo origina está asumiendo una conducta una conducta en tipo abierto o un desconocimiento de la norma existente. Frente a estos conflictos jurídicos existe una competencia para resolver dichos conflictos. El legislador, en ejercicio de la libertad de la configuración y por excepción, asigna a la jurisdicción laboral la competencia para resolver los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y en el pago de los honorarios y demás remuneraciones por servicios personales de carácter privado, pues no es lógico y menos eficiente trasladar al usuario de la justicia la carga de acumular a dos jueces de distinta especialidad, ya sea laboral y civil, para que les resuelvan un litigio que tiene como fuente una misma causa, el contrato de prestación de servicio. En el entendido de que la competencia no puede existir sin la jurisdicción, nos preguntamos quiénes pueden ser jurídicamente competentes en estos procesos. En tal caso, la jurisdicción competente es la laboral, por expresa disposición del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, que en el numeral 6 nos señala: los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y en el pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado y de cualquiera que sea la relación que los motive. Es claro que el juez laboral, quien se ocupa de la reclamación de los honorarios derivados de cualquier servicio personal de carácter privado, lo que involucra contratos como el del servicio, mandato, intermediación o cualquier otro que implique la prestación personal de un servicio.